lugar para festejar. Es al revés, ¿no? Festejan los que perdieron y se lamentan los que ganaron. Porque ocurre que en este gobierno están los reyes de la mentira, los capos del falso relato, y otra vez, tal vez lo hayan echado a correr. Lo hicieron desde antes de las elecciones, mostrándose como posibles ganadores, porque esta la damos vuelta. Nuestra. Aunque estuvieran y están derrotados en el sentido de que Macri se tiene que ir. El pueblo le dio salida a Mauricio Macri de la Casa Rosada. Volvemos a Cintia y ahí va el reino. Y es muy compleja la jugada que están llevando adelante. Te diría que es una jugada de inteligencia. No inteligente, sino una operación psicológica. De esas que los servicios saben hacer, porque tenés a Talarita ahí, el que te mandé, Cazador Nocturno, contundente, de Talarita. Se está buscando multiplicar la sensación esta del gusto a poco. Es decir que la operación de fraude que quieren construir no se hace sobre sus votantes perdedores, sino sobre los ganadores. Suena muy complejo, pero es lo que está ocurriendo, porque el triunfo del Frente de Todos, de los Fernández, fue demoledor. ¿Y por qué digo demoledor? Porque fue en primera vuelta, porque fue por lo menos por 8 puntos de diferencia, porque el macrismo tenía un proyecto a 20 años de neoliberalismo y se tiene que ir cuando apenas completaron los 4 años básicos. ¿Y por qué hace volver a Cristina? Al kirchnerismo, al peronismo, a los que ellos no se cansaron de decir, no vuelven más. Buen día, amigos, buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo va? Gris estoy. Gris, con lluvia, promesa para todo el día, lluvias por la mañana, por la tarde y por la noche, recién el sol, mañana. Nos hemos puesto en marcha en la segunda mañana de las 7:50, después de Federica y su gran equipo, y antes, de Detrás de lo que vemos, con palabras de Cintia Ottaviano en su editorial en Radio Colonia, están allí ahora. Sí, sí. Cintia Ottaviano diciendo algo que me parece invita mucho a la reflexión. La mentira como combustible eterno de la derecha, la necesidad de la instalación de cierta paridad para mostrar que el que perdió en realidad llegó, como diría Majula, a un empate técnico. Se elimina de esa manera la idea de un símbolo político como el helicóptero y, es más, permite soñar con fiesta de despedida. Permite soñar con que algunos de estos tipos que hoy desgobernaron la República Argentina pueden ser los líderes de la oposición. Es muy probable que todo esto ocurra en el ánimo de los periodistas, de los comunicadores, de los diarios, etcétera, y no tanto en el de la gente. Yo estuve el sábado de noche en una fiesta, caí de casualidad, invitado, en una casa de familia, pero con un gran patio, con un gran fondo, ahí en la calle Francisco Bilbao, y había cientos de personas con una fiesta que era más o menos el Macri Chau, una cosa por el estilo. Era divertido verlo y la gente estaba muy pero muy feliz. A esa gente no le entró el discurso. Y entonces pensé, ¿no será una discusión entre los periodistas? Esto de, finalmente, hubo un empate técnico, no perdió tanto Macri, no fue tan extraordinaria la victoria de Alberto Fernández, porque mirá que ganar por 8 puntos, como dice estupendamente esta querida periodista que es Cintia Ottaviano, admirada periodista, ganarle al aparato, ganarle a toda la derecha con todo su poder económico y mediático, es un triunfo tremendo. Esto es ganar de visitante en una cancha imposible, con el árbitro en contra, con la cancha inclinada, con 3 jugadores que te echaron, y lo mismo vos conseguís una victoria hasta por goleada. En consecuencia, debe ser algo que pretendieron instalar. Y yo no sé si se instaló en la gente o en nosotros, los periodistas. La manipulación de los números nos distanció del porqué del voto popular, de las causas del voto popular. Y si la diferencia finalmente no fue tan grande como dice la prensa oficialista, entonces el gobierno de Cambiemos no fue tan malo. Esto lo que hizo fue por lo menos guardar por un rato, bajo 7 llaves, el análisis día por día, medida por medida,
de los últimos 4 años de la República Argentina. Parece que no hubo tanta queja en el plebiscito. Parece que no hubo tanta queja en la única encuesta que sirve, que son los votos. A los efectos vale la pena la comparación. Vos en tu libro prontuario contás lo que ha hecho el macrismo y yo tengo unas viejas anotaciones de lo que ocurrió en tiempos del kirchnerismo. Entonces yo te digo qué pasó durante el kirchnerismo hasta el 2015 y vos me contás qué pasó entre el 2015 y el 2019. Entre 2003 y 2015, con aceleración en materia de derechos a partir del 2008, declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Esto fue en agosto del 2003. Ley de migración, también 2003. 2004, derogación de la ley Banelco. 2005, ley de financiamiento educativo. 2006, ley de educación sexual. Ley de protección ambiental de los bosques nativos. Aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ley de la prohibición del trabajo infantil y de la protección del trabajo adolescente. Ley de movilidad jubilatoria. Repatriación de científicos e investigadores argentinos, octubre del 2008. Estatización de las AFJP, noviembre de 2008. Estatización de aerolíneas argentinas. Ley de igualdad de género. Estoy leyendo todo esto porque además tengo la sensación que los propios adherentes al kirchnerismo no se acuerdan de todo esto. Saben que fue un tiempo de crear derechos, pero ¿cuáles eran? Ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de medios, asignación universal por hijos, fue en octubre del 2009, derogación de penas de prisión por calumnias e injurias, banco de datos genéticos, organismos y asociaciones de derechos humanos querellantes en los juicios de lesa humanidad, creación del ENAR, ley de prevención de drogas, ley de matrimonio civil, ley de glaciares, ley nacional de salud mental, marco regulatorio de la medicina prepaga, ley de tierras rurales, marco regulatorio para pasta celulosa y papel para diarios, nuevo régimen de trabajo agrario, expropiación de YPF, muerte digna, identidad de género, ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, ley de femicidio, voto joven, expropiación de la ex Chicone, régimen de empleadas domésticas, ley de reproducción asistida, ley de moratoria previsional, ley argentina digital, producción pública de medicamentos, ley de energía eléctrica. Todo esto, al cabo de años, marca qué se hizo de un lado y qué se hizo del otro. El kirchnerismo tuvo dos muy malas costumbres, que por supuesto las cultivó con dos gobiernos en la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Decretos para evitar la discusión parlamentaria con leyes nuevas. Leyes nuevas, no más. Gobernar por decreto. Veto de leyes nuevas, y decreto para leyes nuevas. Estos dos datos hay que tenerlos muy en cuenta. A 3 días de sentarse en el sillón de Rivadavia, generó que por primera vez en la historia política argentina, un presidente de la nación, por decreto, nombre 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Ahí comenzó esta historia. Ahora, vos hiciste un planteo de todo lo hecho, y yo fui anotando. Se terminó con leyes de perdón, obediencia debida, punto final e indulto, que reinaron un cuarto de siglo. Ellos fueron 2 por 1. Que fue algo así como, no puedo volver a la amnistía, pero vamos a ir al 2 por 1. Ellos terminaron con la ley de tierras. Durante el kirchnerismo se estableció un 15%, solo un 15% del territorio argentino podía estar en manos de extranjeros. A partir de la llegada del kirchnerismo es ilimitada la cantidad de tierras que pueden tener los extranjeros. Sumale a eso Lewis, Benetton, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel. Todas son historias que de alguna u otra manera forman parte del árbol genealógico del tema ley de tierras. Discapacidad. Las leyes del kirchnerismo en materia de discapacidad se enfrentan a más de 10 marchas que tuvo este gobierno por reclamos de discapacitados de todo tipo, empezando por subsidios, siguiendo por transporte, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero terminaron con la ley de medios también de manera rápida y furiosa en menos de un mes. Terminaron en menos de un mes con el Instituto de Rego, el Instituto de Revisionismo Histórico. Los decretos y los vetos han sido factor común de este gobierno.
una nueva campaña sucia que está trabajando sobre tus emociones. Sí. ¿Qué información es cierta? La que se difundió desde el Frente de Todos, que los resultados públicos son del escrutinio provisorio, que los números definitivos se cuentan en cada una de las actas originales y que esto ocurrirá en algunos días, que si hay inconsistencias, incluso se van a abrir las urnas. Lo dijo Jorge Landó, apoderado del PJ, hace un ratito nada más. Que el sistema es sólido, es creíble, da seguridad de que los resultados se verifican. Y si no, Mercedes, y que va a haber muy pocas mesas que se anulen en todo el país. Lo buscamos después, lo pasamos mañana, Pablo, no te preocupes. Es imposible hacer estos disparates de fraude porque hay que comprar voluntades de 24 jueces electorales, de secretarios electorales, de miles de fiscales. Que el sistema está armado de manera de que no se puedan hacer estas disparates, que son fantasías. Y ojo entonces, porque esto lo que está haciendo es cuestionar justamente el sistema. Cuando se corren estas informaciones, lo que lleva a pensar es que este sistema hay que cambiarlo y poner voto electrónico. En tono justo también. Y ahí sí, agárrate, si ocurriera. Agregó Landó, agregaron desde el Frente de Todos que por supuesto no hay ningún pacto de gobernabilidad, que la tendencia que está establecida en el recuento provisorio es irreversible, o sea que el triunfo es contundente, que se está trabajando, por supuesto, en cada una de las denuncias recibidas, sobre todo porque en los padrones, como sabéis, figuraron algunas personas con nuevos DNI que nunca habían tramitado y que no pudieron votar. Pero se va a llegar a saber la verdad de lo que pasó. De manera que se está tomando nota de cada irregularidad y no van a dejar pasar ninguna inconsistencia. Quédate tranquilo, quédate tranquila, no van a dejar pasar ninguna inconsistencia. ¿Se espera sumar algunos votos más? Sí, es posible, como ocurrió en las PASOs. No hubo fraude de manera de anular la elección o cambiar el resultado, ni hubo, ni hay ningún pacto con Macri. Ahora, dicho esto, lo primero que tenés que saber es que esto no es casual. Los mensajes falsos no los manda gente aburrida. Se diseñan desde centros de poder real, con una diagramación estratégica que usa diseminación geométrica a partir del uso de robots, de inteligencia artificial, hacia miles de personas que replican otras miles de miles por emocionalidad, por baja capacidad de mirada crítica. Reino del Revés, Gustavo Campana, en una nota que publicó el Diario de Córdoba se puede leer algo muy especial, que es por qué hay odio de la clase media a los pobres. Quien aquí escribe da por hecho que el odio a los pobres por parte de un sector de la clase media argentina es una triste realidad, y lo explica de qué manera se expresa eso. Y luego dice, en el plano político se la odia a Cristina Fernández de Kirchner y se odia al peronismo porque con sus políticas representan mejor que nadie los intereses de los pobres. Los medios de comunicación tuvieron la inteligencia de imponer la máscara de la corrupción. Duermo tranquilo creyendo que odio a Cristina porque se robó todo, cuando en realidad la odio porque le daba a esos negros. Se la odia por la asignación universal por hijo, pero como no queda bien afirmar eso, entonces dicen la odio por corrupta. Los medios de comunicación le dieron a los aporofobos un discurso moralmente correcto detrás del cual esconden su odio a los pobres. La ideología de la meritocracia es peligrosa porque es una ideología de superioridad-inferioridad. Hay personas superiores, las que han hecho méritos, y personas inferiores, las que no han hecho méritos. No por una cuestión de raza, etnia, nacionalidad o creencia, pero sí por méritos. La meritocracia es darwinismo social puro, es la supervivencia del más apto. El odio a los pobres se manifiesta también en el plano laboral. Agarren la pala, exclaman desde una oficina con aire acondicionado. Para las y los pobres les corresponde la pala, la zanja, la loza, la escoba, el trapo de piso, el balde. Es decir, el trabajo físico e informal. Construir y limpiar cosas que después le van a pertenecer a otros. Y para la clase media, ¿qué tipo de trabajo hay? La oficina, la empresa, el estudio, es decir, el trabajo de cuello blanco. ¿Por qué la clase media argentina odia a los pobres? Porque particularmente los pobres argentinos no son sumisos, se rebelan contra el sistema
no se someten a los mecanismos explotadores e indignos que les quieren imponer. Es decir, muchas de ellas y ellos no están dispuestos a pasarse las 24 horas de los 7 días de la semana al rayo del sol, haciéndole una loza a otro y limpiándole la casa a otra. Alteran el orden social meritocrático. El razonamiento de las personas que adhieren a ese orden es algo así como lo siguiente: vos no podés tener este celular, esta netbook, etc. Solo yo y mis hijos podemos tener acceso a eso. Yo soy superior a vos porque hice los méritos para poder tener esas cosas. Te voy a leer 4 líneas de 1955. A ver en cuánto se parece el odio viejo al odio nuevo. Decía nada más y nada menos que Marta Ezcurra, que fue la encargada de desperonizar el sistema de salud de Carrillo: la atención a los menores era suntuosa, incluso excesiva, nada ajustada a las normas de sobriedad republicana que convenía para la formación austera de los niños. Aves y pescados se incluían en los variados menúes diarios, y en cuanto al vestuario, era renovado cada 6 meses. Dice en una parte final: el peronismo, y más particularmente y acentuadamente el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, insubordinó a los pobres de este país. En la página 559 de Sinceramente, Cristina cuenta que una vez le preguntó a un reconocido empresario por qué odian tanto al peronismo, si con el peronismo los empresarios ganan mucho dinero mediante el consumo interno. La respuesta fue un prolongado y tenso silencio. No podía responder, porque responder implica una verdad cruda. Y la verdad cruda es que no se trata solo de dinero, porque el dinero y el capitalismo no tienen sentido si no da poder control sobre otros. Y si esos otros acceden al dinero, pierden la desesperación. Y si la pierden, ya no se puede jugar con esa desesperación. Para poder controlarlos, disciplinarlos, se insubordinan. Esta es una parte de una nota escrita por Ernesto Bertoglio. Búsquenlo en El Diario de Córdoba. Vale oro este artículo por la capacidad, profundidad y capacidad de jugarse en el análisis. La gran diferencia se llama derechos. Pero la otra gran diferencia es el concepto de nación. Las dos cosas son muy problemáticas para gobiernos de restauración conservadora. Ni derechos, porque pretendo mano de obra esclava, ni concepto de nación, porque ¿qué le digo entonces a quien yo oficio de mucamo? ¿Qué le digo entonces al poder real? Yo necesito poder encorsetar en la pobreza a millones de seres humanos, ser comprador compulsivo del stock del norte, terminar con los derechos, con industria nacional y apagar el concepto de nación. Son los dos grandes problemas de los gobiernos populares.